Hola, en este vídeo vamos a repasar los tipos de referencias que tenemos en Excel, referencias relativas, absolutas y mixtas. Las referencias relativas se adaptan tanto a la fila como a la columna. Es decir, nosotros cuando arrastramos una fórmula, se irá adaptando esta fórmula a la nueva posición. Vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí una serie de datos, cantidades y precios, como si fuera la lista de la compra, y voy a hacer el primer cálculo 2 por 3 y arrastraré la fórmula para que calcule el resto de líneas. ¿Vale? Pues lo primero el signo igual, selecciono la celda C5, asterisco para multiplicar, D5 y con esto ya tenemos el primer importe. Si pulso F2, veo las celdas que se están utilizando para esta fórmula. C5, color azul, D5, color rojo. Pulsando doble clic en la esquina inferior derecha, la fórmula se adapta o se desplaza hacia abajo hasta que mientras encuentre datos se irá bajando. Entonces, si reviso la fórmula siguiente, pulso F2, veo que se ha adaptado a las nuevas celdas C6, D6, lo mismo con la siguiente, C7, D7 y lo mismo con la última, C8, D8. ¿Vale? Esto es una referencia relativa. En este caso hemos hecho únicamente un movimiento vertical, es decir, nosotros cuando desplazamos una celda verticalmente, la nueva fórmula modifica la fila. Es decir, va a pasar de la fila 5, nuestra primera fórmula estaba en la fila 5, luego se adapta a la 6, a la 7, a la 8. Vamos a ver ahora las referencias absolutas. Una referencia absoluta nunca cambia, es decir, es como que fijamos la celda y se usa cuando queremos usar ese valor contra todas las celdas de un rango. Seguimos con el ejemplo de la lista de la compra. Teníamos nuestros importes, pero ahora queremos aplicarle el IVA. El valor del IVA, el porcentaje de IVA lo tenemos en una celda y esta celda, el valor de esta celda se tiene que usar tanto para el 6, para el 17, para el 2 y para el 1,5. Vamos a ver cómo hacer esto. Una referencia absoluta queda definida cuando le ponemos el símbolo del dólar delante de la columna y delante de la fila. Es decir, cuando nosotros situamos el símbolo del dólar delante de la columna y un símbolo de dólar delante del fila. Esto lo hacemos con la tecla F4, ¿vale? Si tenéis un teclado de PC de sobremesa. En el caso de los portátiles, seguramente tendréis que buscar una tecla en la parte inferior izquierda del teclado donde indica FN. Es cuestión de probarlo. Tendréis que pulsar FN y a continuación la tecla F4. Voy a construir la fórmula. Selecciono la celda F5, pulso igual, selecciono E5, que esta será una referencia relativa, porque luego querré que coja el valor de E6, E7, E8, asterisco, y ahora sí, selecciono F2, y ahora es cuando pulso F4. Si pulso una vez F4, nos deja la referencia como absoluta. Fijaos, dólar delante de la F, dólar delante del 2. Si vuelvo a pulsar la tecla F4, nos deja una referencia mixta donde se fija la fila. Vuelvo a pulsar la tecla F4. Ahora tenemos una referencia mixta donde se fija la columna. Y si vuelvo a pulsar la tecla F4, recupero mi referencia relativa. Vale, pues pulso F4 y la dejo como absoluta. Doble clic y ya tengo los importes de IVA calculados. ¿Vale? Si reviso las fórmulas, selecciono una celda, pulso F2, veo que está cogiendo ahora el valor 17 y sigue manteniendo el valor de la celda F2. Lo mismo con la siguiente, E7 F2 y E8 F2. Vamos a ver ahora las referencias mixtas. Se usan cuando solo una dimensión debe permanecer fija. Es decir, nosotros tenemos un dato en una columna, pero nuestro desplazamiento es horizontal. Entonces, si no fijáramos esa columna, se iría desplazando, se iría adaptando la fórmula a las nuevas columnas. En el caso de la fila, cuando nosotros tenemos un desplazamiento vertical, si no fijamos la fila, pues la fórmula se irá adaptando a la nueva fila. El ejemplo más habitual es construir una tabla de multiplicar. Cuando nosotros tenemos, por un lado, unos datos que tienen en común la columna,
y otros datos que tienen en común la fila. Vamos a ver cómo construir esta fórmula. Nos situamos en la primera celda. Esta es la que va a marcar el patrón para el resto de celdas. Signo igual. Y para hacer la multiplicación selecciono una primera celda, puede ser B4 o C3, da igual el orden. Y aquí lo que nos tenemos que fijar es dónde tenemos los datos, o sea, qué tienen en común todos estos datos, si tienen en común la fila o la columna. Mis datos están dispuestos en diferentes filas, pero tienen en común la columna. Por lo tanto, siempre necesitaré los datos de la columna. Pues voy a poner una referencia mixta donde se fija la columna B. Asterisco, y el siguiente número que necesito es el de la celda C3. Selecciono la celda C3 y lo mismo, me fijo que tienen en común todos estos números, si la fila o la columna. Pues están dispuestos en diferentes columnas, por lo que tienen en común la fila, pues es lo que necesitaré fijar. Pulso F4 y dejo una referencia mixta donde se está fijando la fila. Pulso Intro y ahora ya sí, no puedo arrastrar en diagonal, puedo arrastrar hacia la derecha y luego doble clic y ya tengo toda la tabla de multiplicar calculada.